ya vimos los antecedentes, ya analizamos cada uno de los derechos el día de ayer, pero hoy antes vamos a tocar de una manera muy general los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales y a qué se refieren? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces escuchamos, ay, que el tratado Belén do Pará y que el tratado de no sé qué, y muchos tratados que las mujeres no conocemos. Y es importante que los conozcamos porque al final de cuentas ellos son un parámetro importantísimo para la modificación de todas las leyes que se dan en México y sobre todo, bueno, también en el estado de Morelos. Entonces, sí es importante irlos conociendo y todos estos tratados y también en las láminas vamos a ver datos estadísticos de las desigualdades que hay entre los hombres y las mujeres a nivel mundial y también en México. Así es que, bueno, es importante saber que todas las convenciones y tratados internacionales que México acepta y que son ratificados a través del Senado, se vuelven ley obligatoria en México. Entonces, cuando los jueces van a resolver algún asunto de carácter familiar, de carácter político, de carácter familiar, penal, etcétera, pues tienen que tomar en cuenta muchas veces, depende del caso, algunos tratados internacionales. Quiero decirles que la participación de la mujer en México dentro de la política, pues ha sufrido muchos cambios en beneficio de las mujeres. Y el día de ayer o antier hablábamos del caso concreto de nuestra regidora Susi, que valientemente y que ha creado un precedente en el estado de Morelos, quiero decirles. Entonces, es importante por eso conocer la ley y estar al menos enterados de cómo se pueden hacer las cosas. Y fíjense nada más que hay varias convenciones. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, este documento fue firmado en México en 1981. En 1981 ya se estaba trabajando el tema de la violencia familiar, se estaban tipificando los delitos en cuestión de violencia familiar, ya se estaban estableciendo en los códigos civiles en su momento y en los códigos familiares estas figuras jurídicas que antes de 1981 pues no existían y empezaron a tomar mucha fuerza a partir de la aprobación de los convenios internacionales. Este convenio fue ratificado por el Senado y después se promulga de manera jurídica y obligatoria para todos los estados de la República. Esta convención señala, fíjense nada más, la profunda exclusión y restricción de las mujeres en razón de sexo y pide igualdad de derechos en todos los ámbitos. Además, solicita que los gobiernos y las leyes ejecuten medidas determinadas para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, ya no le están preguntando al Estado, oye, ¿estás de acuerdo en realizar tal o cual ley? No, le están exigiendo a los gobiernos que armonicen las leyes del país. Esta convención subraya la igualdad y responsabilidad entre el hombre y la mujer dentro de la vida familiar. Es decir, no obstante que la Constitución, en el artículo 4 constitucional, ha establecido la igualdad entre el hombre y la mujer, pues no se había aterrizado en su momento en leyes que efectivamente garantizaran esa igualdad. Y al día de hoy, bueno, la ley establece esa igualdad, pero materialmente no se ha dado pues cuál debe ser. ¿Por qué? Porque nos ha faltado capacitación a las mujeres, nos ha faltado la difusión de los derechos y también la educación a los hombres, porque al final de mente decimos, bueno, es que México es un país que educa, las mamás, las mujeres son las que educan a los hombres, y entonces, si las mujeres conociéramos nuestros derechos, tendríamos hombres que respetaran a las mujeres, no cometieran violencia, ni ningún tipo de situaciones en contra de las mujeres, ¿no? Y fíjense que esta convención de Belén do Pará, por ejemplo, aborda específicamente el tema de la violencia y de ahí es como les digo que se armonizan las leyes de los países y al interior de los mismos con los estados, ¿no? Y establece que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, ¿sí?
ya vimos que ya vimos el día de ayer todo lo relativo a cuál es la integridad física, en qué consiste esa integridad física de las personas. Y también toda esa violencia viene a dificultar la participación de la mujer en las mismas condiciones de los hombres. Hablábamos ayer que muchas mujeres trabajan el mismo horario, trabajan en la misma función, pero desgraciadamente el salario es diferente, porque en gobierno, por ejemplo, ponen sueldo A, sueldo B, categoría A, B, C, y a veces son las mismas funciones y la mujer gana menos que los hombres y ejerce más trabajo, ¿no? Entonces, esta convención de Belén do Pará también establece que no debe existir discriminación en contra de la mujer y prohíbe toda distinción, exclusión y restricción basada en sexo y que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer y de los derechos humanos y libertades fundamentales. O sea, ahí, por ejemplo, ningún gobierno puede anteponerle a una mujer, como decíamos el día de ayer. O sea, quieres acceder a un trabajo, pues es una violación flagrante a tus derechos humanos que te exijan una prueba de gravidez. Y les decía yo el día de ayer, bueno, ya está prohibido, la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe, precisamente derivado de la ratificación que hizo México a esta convención internacional, ¿no? Fíjense nada más, en 1993 la ONU, la Asamblea General de la ONU, adoptó la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, donde define de manera más amplia el fenómeno de la violencia y establece las medidas para combatirla. Y quiero que sepan que esta es una de las declaraciones más importantes, pues contempla la violencia contra las mujeres dentro del discurso de violación a los derechos humanos, ¿sí? Y fíjense que esto es algo que debemos saber. Además, esta declaración indica que la violencia hacia la mujer incluye, pero no está limitada a la violencia física, sexual, psicológica, que ocurre dentro de la familia, incluyendo también las golpizas, el abuso sexual de las niñas, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, porque deben saber que también puede existir violación dentro de una pareja de esposos, porque cuando la mujer no da el consentimiento de tener relaciones sexuales, si el esposo la agrede para poder tener relaciones con ella y comete el acto sexual, pues eso está tipificado en la ley como delito, ¿no? No importa que sea su esposo, aún teniendo el derecho del débito carnal, ¿no? Entonces, todo eso está incluido dentro de esta convención, dentro de esta declaración. Por ejemplo, la violencia sexual y psicológica que ocurre dentro de la comunidad, incluyendo la violación, el abuso sexual o el hostigamiento sexual y la intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en cualquier lugar, tanto el tráfico de mujeres y la prostitución forzada. Recuerden que hay un tema muy importante que es un problema que se tiene en todos los países, que es la trata de personas. Y esa trata de personas, pues desgraciadamente ha dejado muchos estragos en las familias, en las menores. Por eso el día de ayer también insistíamos en que debe regularse los tiempos dentro de los medios electrónicos, sobre todo con chicas que están en la edad adolescente y que no pueden o no tienen todavía la capacidad de poder entender lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque mucha gente se esconde a través de las redes sociales, las engaña y muchas de ellas pues caen en la red de prostitución infantil o en la red de trata de personas, que viene siendo lo mismo, ¿no? Fíjense que en esa misma conferencia de que les hablo, se hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que asignara una relatora especial
para que se convirtiera en una parte importante de la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos, porque muchos países, ¿qué es lo que hacen? Llegan, firman, dicen muy bonito tratado, llegan, firman, pero, perdón, no pasa de ahí. Muchos países no bajan estas decisiones a los países, porque se tratan esos acuerdos, se firman, pero ya no los pasan a sus congresos. En el caso de México, una vez que un congreso es ratificado por el Senado, se vuelve ley obligatoria, pero además se tiene la obligación de que el Estado mexicano armonice en los estados esas leyes, pero cree políticas públicas e instituciones de atención a eso. Derivado de todo esto, surge, por ejemplo, el Instituto de la Mujer. Se reforma el artículo 4 constitucional, se armonizan las leyes del estado de Morelos y se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que a su vez crean en cada estado de la República el Instituto Estatal de las Mujeres. En el caso de Morelos es el Instituto de la Mujer del estado de Morelos. El órgano encargado, precisamente garante de verificar el pleno respeto a los derechos de las mujeres dentro del Estado y crear políticas públicas de atención que erradiquen la pobreza de la mujer, que erradiquen la violencia familiar, que erradiquen los feminicidios, que fomenten el empleo, que fomenten todo el desarrollo integral de las mujeres. Es precisamente, es el objeto de que existan esos institutos. En 1994 se llevó a cabo la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo, Egipto, donde el tema de la violencia se aborda desde la perspectiva de control de la salud y la sexualidad. ¿Y por qué se tocaron esos temas? Bueno, precisamente porque hay muchas veces que la mujer es víctima de violencia, de violación, y a muchas les van pues transmitiendo enfermedades de transmisión sexual que muchas veces llegan a culminar con la vida de las mujeres. Y dábamos ayer la referencia de que, bueno, se encuentran en una tasa de mortalidad muy alta las mujeres, ¿no? Por el descuido de sus parejas. Y esa, por ejemplo, establece un término muy importante, palabras más, palabras menos, dice la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica, porque es ahí donde se genera todo el problema, y la violación están sumamente extendidas y cada vez son más las mujeres expuestas al SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual como resultado de la conducta sexual imprudente de sus parejas. Y fíjense que en varios países las prácticas encaminadas a controlar la sexualidad de la mujer ha sido causa de grandes sufrimientos. Entre ellos se encuentra la mutilación de los genitales femeninos, y eso lo vemos mucho en los países africanos, incluso en otros países de Asia, ¿sí? Precisamente ¿para qué? Porque ellos consideran a la mujer como una cosa y la mujer no puede tener el derecho a sentir placer, ¿no? Eso están violando profundamente los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres, ¿no? Son temas que se abordan en la comunidad internacional y que tienen que aterrizar en el Estado mexicano. Entonces, son una serie de documentos que México ha firmado y que se tienen que aterrizar, pues, como les decía yo hace un momento, en todas las leyes que rigen los estados firmantes, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre algunos puntos importantes para que nos dé tiempo terminar esta conferencia con toda la información. Pasa la primera lámina, por favor. Y bueno, dato importante, amigas y amigos, o sea, las mujeres somos la mitad de la población mundial y tienen los mismos derechos de los hombres. Así debe ser. En México somos más de la mitad. Por eso siempre se ha dicho que cuando las mujeres nos pongamos de acuerdo, cuando las mujeres confiemos unas con otras, cuando en realidad se haga efectivo el concepto de sororidad, entonces las mujeres vamos a gobernar
nuestro país y vamos a gobernar nuestro estado, porque nosotras está definirnos y definir quién nos puede representar. Así es que tenemos mayoría y tenemos poder en ese sentido, pero no lo hemos sabido ejercer. ¿Por qué? Por falta de preparación, por falta de atención. Entonces, tenemos que irnos preparando. La siguiente, por favor. Fíjense, y lo que decíamos ayer, ¿no? Y se va mencionando en cada momento, ¿no? Todas las mujeres, los derechos humanos que se consagran, es el no ser discriminadas, el no ser asesinadas. Ahorita se ha dado un fenómeno muy terrible de la cuestión de los feminicidios, y decían por ahí, ¿por qué? Porque siempre hay corrientes que están en contra, y decían, bueno, ¿por qué vamos a tipificar un delito en específico como feminicidio? Pues hay homicidio y determinadamente, bueno, de todos modos es el privar de la vida a una persona. Pero las feministas, quienes hemos estado luchando todo el tiempo por los derechos de las mujeres, por generar mejores condiciones para todas las generaciones que vienen y que ya están en este momento dentro de la vida pública y política, pues siempre nos opusimos a que no se diera una reforma tal cual. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, es que el tipo penal del homicidio y del feminicidio son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque a una cuestión, el feminicidio se da precisamente por cuestiones de género. Y bueno, ese ya sería otro tema muy, muy interesante de poder platicar cómo se da este feminicidio, cómo se da esta tipificación del delito de feminicidio. Y precisamente por eso se hacen estas reformas para ir protegiendo más el valor importante de las mujeres, que es la vida. Morelos es desgraciadamente uno de los estados que está en los primeros lugares, si no el primer lugar en feminicidios. Entonces, ¿qué ha faltado? Bueno, difundir información, también información de prevención del delito, ¿sí? Si sabemos que la conducta que lleva a cometer el feminicidio tiene determinadas variantes, pues bueno, difundirlas a la sociedad para que las chicas, adolescentes, las niñas, las mujeres en general, pues tomen debidas precauciones, pero no las hay, ¿no? También, bueno, decíamos otros derechos humanos es a no ser agredidas sexualmente, a tener los recursos económicos necesarios para poder salir adelante, a expresarnos libremente, a hablar alto y reclamar los derechos sin miedo a ser perseguidas o asesinadas, ¿no? Todo eso son parte de lo que consagra la protección de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del no respeto a los derechos humanos? Que a muchas personas todavía no pueden entender que el mundo ha cambiado, que la ley ha cambiado y sigue, no obstante de existir las leyes, sigue habiendo violencia y discriminación en todos los sentidos, en el sentido económico, político, social. Y voy a comentarles un caso digo yo es discriminación y porque dicen, ¿no? Porque una mujer, por ejemplo, en el caso en la elección pasada, ya se habían definido las acciones afirmativas a favor de las mujeres para que tuvieran una plena participación en la política del Estado. Y hubo un partido político hubo una acción afirmativa donde decían que por la deuda histórica que tenía el Estado mexicano con las mujeres, se tenía que poner a una mujer en la primera posición plurinominal por única vez en esa elección del 2018. Todos los partidos políticos definitivamente accedieron a poder a aceptar esa acción afirmativa. Sin embargo, hubo un partido político que dijo, ¿y por qué tengo que poner una mujer si estamos hablando de igualdad? Y se puso un género masculino. Y bueno, palabras más, palabras menos, cuando se viene la aprobación de las listas plurinominales, pues le dicen, no, no va. Se fueron a impugnación y todo, y bueno, para no hacerles el cuento largo, se quedan sin diputada plurinominal por el berrinche de decir por qué una mujer y por qué no un hombre, ¿no? Ese partido, bueno, ya traía, que por cierto ya desapareció, ya traía antecedentes de que para cumplir las acciones afirmativas a favor de las mujeres, ponían a un familiar
y el hombre iba de suplente, y entonces al momento de tomar protestas, la mujer renunciaba y el hombre tomaba protesta, ¿no? Entonces son de las cosas que no se pueden ya dar por hechas, es algo que tenemos que erradicar. Por eso debemos seguir evitando la discriminación y la violencia que sufren las candidatas. ¿Por qué a una candidata que va a una oposición, cuando una mujer, fíjense, cuando una mujer se anima y dice, quiero participar en política, ¿qué es lo primero que pasa? O sea, ¿por qué no lo hacen con un hombre? Porque normalmente siempre es con las mujeres. Que ya hizo esto, o que le sacan pancartas, ya anduvo con este fulano, este sutano, ya hizo esto, o ya se operó esto, o ya hizo... ¿Por qué no toman en cuenta las facultades intelectuales y los programas que propone esta mujer? ¿Por qué las mismas mujeres hacemos eco todavía de esto y no tenemos sororidad? Aquí no importa el aspecto de la mujer, si es bueno, si no es tan bueno. El punto aquí es su capacidad intelectual y de trabajo que va a realizar en beneficio de las mujeres y en beneficio de la sociedad, ¿sí? Seguimos desgraciadamente haciendo eso. Y es lo que no debemos permitir. Hace tiempo, que tendrá como 3 años, hubo, y fíjense qué es lo peor cuando viene de mujer a mujer. Una regidora, sí creo que era una regidora en Cuernavaca, le publican una pancarta y le dicen, es que eres una adúltera, andas con mi esposo, bla, 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 pero la ponen en toda la ciudad de Cuernavaca. Imagínense nada más el daño moral y psicológico a esta persona. Y no puede uno juzgarla por esa situación. Una cuestión es la vida personal y otra cosa es la vida pública. Y en eso debemos luchar las mujeres, de controlar esa parte de que no se mezcle una vida personal y no se mezcle con la vida pública, porque el hecho de hacer una cuestión en tu vida personal que a lo mejor no es buena para los ojos del resto de las personas, eso no tiene por qué afectar tu función pública, si eres una excelente servidora pública. Creo que ahí las mismas mujeres debemos tener sororidad y debemos tener una unión de no permitir que nadie hable mal de nadie, de ninguna mujer. Que las mujeres, cuando escuchemos que están hablando de otra mujer, nosotras mismas decir, no le entro a esa plática. Porque si no, no vamos a avanzar. Podemos tener todo y avanzar, pero si no hay sororidad entre nosotras, nunca vamos a llegar a gobernar. ¿Sale? La siguiente lámina, por favor. Y bueno, la siguiente, por favor. Quiero irme hasta la siguiente, por favor. Aquí es importante, fíjense. La anterior, por favor. Vámonos a las estadísticas, ¿no? Vámonos a las estadísticas. Ahí establece, perdón, aquí, por ejemplo, la falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas. Cuando se atreven a defender sus derechos, son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida muchas de ellas. Acabamos de pasar un proceso electoral, tanto el anterior como este. No nada más en Morelos hubo mujeres asesinadas, candidatas, también en otros estados de la República. Y eso es lo que precisamente quienes queremos seguir incursionando en política, quienes vienen en las generaciones que ya están aquí, pues tenemos que difundir y tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos entre todas, ¿no? Entonces, fíjense otro dato. Además, se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les suma en la pobreza. Las mujeres, fíjense, las mujeres poseen solo el 12.8% de las tierras de cultivo en el mundo. ¿Sí? O sea, por eso siempre se ha dicho que las mujeres, o sea, la cara de la pobreza tiene cara de mujer. Y ayer hablábamos de algo importante, que decíamos, bueno,
tenemos que hacer algo, tenemos que implementar políticas públicas importantes. Por eso es bueno que las mujeres lleguen a los espacios de poder que les permitan incidir y en crear políticas públicas de beneficio a las mujeres. Y el ejemplo claro lo poníamos ayer. A ver, llega una mujer golpeada que no tiene trabajo, que tiene 2 hijos pequeños, no tiene el apoyo de la familia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Termina otorgándole el perdón al esposo que la va a seguir maltratando. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a vivienda la mujer, no tiene trabajo, no tiene preparación. Entonces, las instituciones lo que tienen que hacer es comenzar a trabajar precisamente a empoderar a la mujer, pero no es empoderarla nada más con cursos y ese tipo de cosas, porque eso es bueno. El problema es que no están generándose las condiciones para que las mujeres realmente queden empoderadas al 100%, que cuenten con un trabajo, con un oficio, que cuenten con apoyo de alguna manera, ¿sí? Para vivienda creo que es algo muy importante y quienes trabajamos en esta parte de apoyo a las mujeres, pues nos damos cuenta mucho de eso, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, aquí está. Fíjense, según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. Y en el primer día del curso decía alguien que, por ejemplo, el IMSS, hay ciertos espacios donde no permiten a las mujeres, creo que en las ambulancias no permiten el acceso de mujeres para realizar esas actividades, ¿no? Entonces, todavía hay discriminación. Esto es muestra clara de discriminación, ¿no? Y la Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal sin protección legal y con acceso limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. Caramba, no vamos lejos. Vamos a voltear a ver aquí mismo en Morelos, en Cuernavaca. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que trabajan en un sistema formal? No, la mayoría trabaja en sistemas informales porque no hay más trabajo. No han generado los gobiernos políticas públicas que permitan a las mujeres tener un trabajo que les permita tener acceso a ciertos derechos como la salud y la vivienda, ¿sí? ¿Qué hacen nuestras mujeres? Vendiendo por catálogo. A las mujeres nunca se nos cierra el mundo y siempre salimos adelante. Pero creo que ya llegó hora de que en realidad se haga efectiva la ley, porque las leyes, de verdad es que Morelos es un estado punta de lanza para muchas leyes a favor de las mujeres. Lo peor es que no lo vemos reflejado en el plano terrenal, ¿no? Las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y cuidados. El 65% de las personas sin pensión regular de jubilación son mujeres. 65%, imagínense, ¿no? Y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad. Cuando se habla aquí de esta parte, dice, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y de cuidados. Imagínese usted, se levanta súper temprano a las 5 de la mañana, porque esa es la vida de muchas mujeres. Se levantan a las 5 de la mañana, tienen que hacer la limpieza de su casa, hacer el desayuno, dejar hecha la comida, sacar al chamaco, llevarlo a la escuela. El señor pues se levanta, ya desayuna el desayunito preparado, se va a trabajar, cumple con su horario de trabajo, llega a su casa y descansa. Pero la mujer no. La mujer cumple con su jornada laboral, llega a calentar la comida, llega a lavar los trastes que salieron, a limpiar la casa, cuidar a los hijos, hacer tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pago no retribuido y de cuidados, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense nada más esta parte, ¿no? En cuanto a lo que dice. El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre lo que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. ¿Por qué? Porque es un derecho de la mujer.
¿sí? Es tu cuerpo, es el derecho de tu cuerpo. Y es un tema también que es complicado tratar por las corrientes religiosas, por el tema cultural, y cuando se toma la palabra de aborto es un tema de nunca acabar, y de verdad como que en México no le han querido entrar mucho al tema, ¿no? Y decían muchas mujeres, bueno, es que pues ¿para qué traigo otro hijo al mundo si no lo puedo cuidar? No tengo modo de cuidarlo, no tengo modo de educarlo, no tengo modo de mantenerlo. Y hay corrientes que dicen, bueno, pues ¿para qué lo tuviste? Para eso hay anticonceptivos, pero el hubiera no existe, también tenemos que entenderlo. El hecho está. Pero otras corrientes dicen, bueno, está la adopción, pues ten a tu bebé, no atentes contra la vida del bebé, atén al bebé y dalo en adopción. Pero bueno, al final de cuentas, esas son cuestiones que solo a las mujeres corresponde determinar, ¿no? Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca sus condiciones de vida. Sí, leyes generadas por hombres, al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, esos temas son más complicados y requieren de mucho tiempo para poderse atender, y desgraciadamente en México, en Morelos, pues no se ha llegado a tomar una determinación definitiva sobre esto. La siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de discriminación de género y tiene múltiples formas. La violencia, primeramente, en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violación de mujeres y niñas en contextos de guerra, o prácticas como la mutilación genital de la que hablamos hace un momento, son una cara de violencia que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Y no vamos muy lejos. En algunas comunidades de Guerrero y de Oaxaca, ustedes pueden llegar y comprar niñas, comprar adolescentes o comprar una esposa con 30,000 pesos y un caballo, ¿no? Es lo que se sigue dando en las comunidades de Oaxaca y de Guerrero, las más alejadas. Y muchas veces dicen, bueno, es que son usos y costumbres de aquí. Pero yo creo que hay usos y costumbres que también se tienen que comenzar a regular porque pues atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Porque yo digo, bueno, lo hacen con las mujeres, ¿y por qué no con un hombre, no? ¿Por qué necesariamente tiene que ser siempre la mujer? La siguiente, por favor. Fíjense, según la ONU, estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por otra persona distinta, ¿sí? A su compañero sentimental. Estas cifras no incluyen el acoso sexual. El acoso sexual se cuece aparte, esa es otra cosa. En algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres, fíjense nada más que grave, hasta el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Fíjense qué grave, el 70%, ¿sí? Gravísimo. La siguiente, por favor. Fíjense, en el mundo 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual, y en la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Ese es otro dato también que debe tomarse en cuenta, porque las leyes, al final de cuentas, no nada más es porque tienes la idea y ya, no. Una ley, para que sea legítima, una ley para que pueda ser funcional, tiene que resolver un problema social. Y para resolver un problema social, primero se tiene que tener un diagnóstico de ver cómo está la situación, hacia dónde se puede resolver, hacia dónde no es funcional, entre muchas cosas, ¿no? Por eso, definitivamente, hay que atender y hay que informarse. La siguiente, por favor.
Y otro problema, ¿no? La impunidad que es la reina y madre en todos lados, sigue siendo la norma cuando se trata de abusos cometidos contra los derechos de las mujeres y de las niñas. Y poníamos un ejemplo ayer claro, que les decía yo que muchos juzgadores, muchos fiscales, pues todavía no tienen esa parte de capacitación de poder juzgar en base a género, ¿sí? Con perspectiva de género. Y decíamos hace un momento, y poníamos el ejemplo el día de ayer, ¿no? Que muchas mujeres pues llegan y exigen sus derechos. ¿Por qué? Porque finalmente ellas están haciéndose cargo de la familia, de los gastos, de todo. Y a mí me ha tocado verlo, o sea, a mí me ha tocado ver muchísimas cosas en ese sentido, cómo llegan los hombres, no digo y ni no generalizo, pero en los casos concretos, llegan los hombres haciéndose las víctimas, como que los maltratan, etcétera, pero el señor no da pensión alimenticia. No da pensión alimenticia, no apoya en las labores del hogar, no le apoya a la señora, no cuida a los hijos, no los ve y nada más se escudan con que no tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo trabajo, pero no quieren trabajar de otra cosa, ¿sí? Entonces surge la violencia y muchas veces cuando estos casos llegan a los juzgados, los jueces dicen, a la señora es la problemática, la señora esto, la señora lo otro, pero no toman en cuenta y no se fijan de manera concreta a juzgar por perspectiva de género. Y desgraciadamente así es. Digo, no es en todos los casos, pero en la mayoría que de repente uno se adentra al caso concreto y comienza a saber determinadas cuestiones, pues dices, bueno, sí efectivamente hay desempleo, lo sabemos, pero ¿por qué entonces las mujeres, estando desempleadas, buscan de una manera, buscan de otra, haciendo tamales, vendiéndolos, haciendo quesadillas, vendiéndolas, vendiendo productos, vendiendo cosas? ¿Por qué el hombre no tiene trabajo, pero por qué no se va a buscar un trabajo, aunque sea que no sea de su nivel? Pero hay muchos oficios que puede saber, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo pues la desigualdad, pero la impunidad sobre todo en materia de procuración y administración de justicia. La siguiente, por favor. Fíjense, en los conflictos armados, las mujeres y niñas son las víctimas invisibles, ¿sí? Violadas, reclutadas, secuestradas y utilizadas como escudos humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, obligadas a contraer matrimonios forzados, vendidas o entregadas como regalo a los combatientes. Esa es la realidad en muchos países. Ahorita que está en boga el tema de Afganistán, pues bueno, es lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar oyendo. La siguiente, por favor. La discriminación y la violencia se multiplican cuando hay factores adicionales como padecer una discapacidad, pertenecer a ciertas etnias o profesan una religión determinada. Se agravan aún más, ¿sí? Recientemente en esta elección se realizaron acciones afirmativas a favor de personas de grupos vulnerables y dentro de estos entran la cuestión de los indígenas, la cuestión de los discapacitados, personas de la comunidad lésbico-gay, adultos mayores y jóvenes. Ese tema yo creo que después lo podremos abordar porque tiene mucho de qué hablar, pero primero lo primero, que entiendan ustedes qué son los derechos, qué son los derechos humanos, por qué existen, todo lo que hemos estado viendo en este curso, para después llegar a esos temas de acciones afirmativas y por qué se dan. Y cuando ustedes sepan por qué se dan esas acciones afirmativas es porque ya tienen todo este antecedente de lo que son los derechos y por qué se crean convenciones internacionales y por qué esas convenciones obligan a los estados a legislar en determinadas materias. La siguiente, por favor. Y bueno, sigue habiendo una imparable lucha por los derechos de las mujeres y sigue sumando logros. Fíjense, a pesar de los intentos de algunos gobiernos y representantes políticos por hacer retroceder los derechos de las mujeres cada año,
Se van sumando nuevos avances, tanto en las leyes que benefician a miles de mujeres, como en casos personales de mujeres que han sido víctimas de injusticia. Las acciones afirmativas, por ejemplo, en política, las acciones afirmativas han generado mayor participación de las mujeres. Antes era más complicado, ahora estas acciones afirmativas han aterrizado que de un congreso local que es de 20 diputados, 10 sean mujeres y 10 sean hombres, precisamente para eso, para que haya un equilibrio. Pero amigas, por favor, tenemos que estar preparadas para que cuando nos corresponde estar frente a un espacio de ese tipo o también en un espacio de la administración pública, tengamos con qué defender nuestra posición y poder hacer las cosas lo mejor posible. Por eso se sigue en la lucha y se seguirá en la lucha muchos años por ustedes, por sus hijas, por sus madres y por la generación que vienen ya en camino. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta ahí llegamos. De verdad, el hablar de los derechos de las mujeres, el hablar sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, el hablar de convenciones, el hablar de leyes, en 3 días es sumamente complicado, es sumamente difícil porque hay un cúmulo de legislación y de tratados internacionales que tienen que ver con el tema de las mujeres. Creo que un solo curso tendría que ser de puras convenciones internacionales, otro curso tendría que ser de puros derechos humanos, otro curso tendría que ser de cuestiones institucionales de la mujer, otro curso tendría que ser de puras acciones afirmativas en materia electoral y muchos otros puntos más. De verdad es que hay muchísimo material que tratar respecto de los derechos de las mujeres. Sin embargo, yo agradezco infinitamente, de verdad, a Nueva Alianza Morelos, que siempre está al pendiente de que estas cosas sucedan y de capacitar a su militancia. Tenemos que tomar como algo importante esto y difundirlo y invitar cada vez a más y a más mujeres para que sigamos empoderándonos y demostrar de qué estamos hechas. Por mi parte es todo, les agradezco infinitamente su atención en un día difícil, pero aquí están y eso cuenta muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y si tienen alguna duda, soy todo oídos. Kenia, pues yo ninguna duda, pero quiero decir que me ha gustado mucho el tema y comentar, dejas mucho a reflexión estos temas. Desde lo que es la impunidad, nosotros como partido tenemos la obligación de abanderar estas causas sociales y respetar la lucha que las mujeres están emprendiendo y también darles las herramientas para que jurídicamente puedan defender más y mejores causas. Entonces, primero, la reflexión que nos deja sobre el trabajo político que tenemos que emprender. Y segundo, me gustó mucho cuando decías que pues, los espacios se van dando para las mujeres. Hay muchas acciones afirmativas que hoy nos benefician. Hay muchos hombres que están en contra de ello y lo ven como un tema de desigualdad ya para ellos, ¿no? Es muy paradójico el tema, pero pues es una lucha muy grande y yo hoy traigo a reflexión. Tanto han luchado nuestras antecesoras, tanta batalla y sangre se ha derramado, que gracias a ello es que hoy tenemos estos espacios en donde tú puedes estar dando una ponencia sobre los derechos humanos de las mujeres, así como suene, hablar de derechos humanos y hablar de las mujeres y que una mujer encabece estas pláticas. Entonces, es por un largo camino que se ha venido recorriendo y me queda claro que hay más camino, pero principalmente tenemos ya estos espacios, acciones afirmativas que nos dan la cancha para poder estar ahí en la toma de decisiones, pero necesitamos prepararnos porque tenemos que demostrar y comprobar y mostrar con orgullo que esta batalla que han dado nuestras antecesoras es por algo y dar testimonio de un trabajo bueno, honrado, inteligente sobre todo y de cambios sociales. Entonces tenemos una gran responsabilidad las mujeres, una responsabilidad de siglos, así la puedo decir. Entonces, pues muchas gracias por esta plática, Kenia, de verdad que nos lleva en orgullo, primero por el tema que
que tenemos, ¿no? Sabemos que Nueva Alianza impulsa mucho el papel de la mujer, busca empoderar a la mujer y al hombre también, para que los hombres que están escuchando esta conferencia no se sientan aludidos, pero pues estamos comprometidos en Nueva Alianza por dar esta batalla por las mujeres. Entonces, muchas gracias por el tema, mucha reflexión y acciones que emprender. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Besos. Espera, Kenia, creo que va a hablar alguien más. No sé si hay alguien más que quiera hablar. ¿Sabía de alguien más? Gaby Bañón. Ahí está. Si me permiten saludarlos. Hola, hola. Gracias por la oportunidad. Kenia, quiero felicitarte a ti por esta conferencia que has dado, estos 3 días de trabajo. Sé que te encanta hacer esto, pero es importante de quién lo escuchamos. Y eres una mujer que quienes te conocemos sabemos que no ha sido difícil para ti llegar a ser una mujer destacada en la política y en el Estado, que siempre habrá quienes, entre más ruido haces, quienes se inquietan más. Y hoy por hoy, pues tú estás aquí en el mundo de la competitividad de las mujeres en muy buen lugar. Nosotros como partido nos sentimos muy orgullosos de tenerte como parte del comité directivo estatal. Sabemos los que estamos aquí que estás compitiendo para un espacio importante de representación de las mujeres. Imagínate para nosotros qué honor sería que llegaras ahí. Por supuesto que lo que nos toque hacer lo haremos para que logres esto. Hay competencia, afortunadamente tenemos mujeres competitivas y hoy te estás enfrentando a ello, pero tú tienes una gran trayectoria. Lo que tú acabas de decir al terminar esta conferencia y los mensajes que has dado, pues tiene que ver mucho justamente de la lucha de las mujeres para poder estar en este ámbito político. Algunas han dejado mucho que desear. Yo soy de las más duras críticas ante nosotros las mujeres porque no es fácil llegar, pero cuando llegamos debemos de demostrar por qué llegamos. Hoy nuestro Congreso no está bien representado por las mujeres, no llegaron a demostrar que de verdad llegaron por talento y vamos por la revancha. Tenemos que ir por la revancha en los espacios donde nos toque estar. Tenemos que hacer un gran papel como mujeres. Siempre demostrar que si estamos donde estamos es por nuestro talento, por nuestro trabajo, por la dedicación, por la perseverancia y no por ningún otro motivo que no tenga que ser digno de representar. Y de ello depende, las luchas lo valen y de ello depende lo que vayamos abriendo al paso de las demás, abriendo puertas para las que vienen y aprovechando las que ya abrieron otras. Así es que tú desde el espacio donde te toca estar hoy y donde yo espero que estés es seguir luchando por los derechos de las mujeres, el que las leyes, como bien lo estás diciendo, hoy son más a nuestro favor, pero que aún faltan muchas cosas por hacer. Estaba reflexionando que en México las mujeres nos quejamos mucho y bueno, pues ya saben, de repente demasiadas movilizaciones donde no estoy muy de acuerdo a la forma que lo hacen, pero nos quejamos mucho y creo que desde los espacios que ya hemos conquistado, si somos exitosas en esos espacios, estaremos abriendo otros más. Pero también sabemos que hay otros países, por ejemplo, ahorita el tema de los talibanes, donde las mujeres son severamente maltratadas, ultrajadas y desaparecidas, ¿no? Al interior de un tipo de vestuario y en el que la vida no tienen derecho a nada, ni siquiera de existir más para lo que son. Entonces he reflexionado cómo en otros países es muchísimo más difícil el ser mujer y hay tantas cosas que ahí no han llegado a transformarse. Por lo tanto, por ellas y por otras tantas más debemos de seguir dando la batalla y por eso fue extremadamente importante lo que platicaste, Kenia, lo que nos compartiste aquí y hay que seguir buscando espacios para seguir hablando. Aquí los tienes y muchas felicidades por esto, que hoy culminas tú con tu ciclo de conferencias, pero continuemos como Partido Nueva Alianza apoyando a las mujeres. Y por supuesto que para los hombres es una gran oportunidad de reto, porque sin dividirnos y sin pelearnos, antes los espacios eran para los hombres y solo hacían acuerdos.
hoy tienen que luchar para no ser arrebatados los espacios en los que ustedes también han luchado por llegar, o sea, tampoco están con los brazos cruzados como hombres, pero pues ahí vamos y sigámonos preparando, porque también cuando se llega la oportunidad debemos de estar preparadas para gobernar o para dirigir o para presidir desde los espacios donde nos ponen a las mujeres. No llegar sin ningún discurso o sin ningún ejemplo de trabajo como mujeres, sino arrasar en esto. Y por eso digo que para los hombres es un gran reto, porque se tienen que seguir preparando para no ser arrebatados esos espacios por mujeres talentosas, que venimos fuertes, chavos, ¿eh? Ahí vamos fuertes. Así es que échale ganas. Aquí somos un equipo de hombres y mujeres, pero por supuesto que en estos temas que se está hablando de las mujeres, pues vamos con todo para el apoyo de todas las mujeres que quieran estar en este ámbito. Gracias a todos, son un gran equipo. Hablaba de que hay que trabajar mucho en abrir también más participación en las conferencias, de tener más ciudadanía, más amigos, amigas, para que las audiencias pues sean mucho más abiertas en esto. Gracias a todos, tengan un gran sábado y estamos en equipo. Gracias, Kenia. Échale gracias, ganas. Gaby, un abrazo. Toda la buena vida para que logres estar ahí donde queremos que estés, porque haríamos... Vamos a echarle todos los kilos. Felicidades. Gracias. Buen día. Gracias igualmente.